y senadores, embajadores, presidente del Consejo Económico y Social, presidentes de COE y de CEPIME, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida al acto inaugural del 5º curso del Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la especial colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis, en nombre de cuyo presidente, don Salvador Alemany, les agradezco su participación en este acto. El empleo y la falta de él constituyen hoy la principal preocupación de la sociedad española y por ello es muy importante y significativo que abramos la temporada de este Foro de la Nueva Sociedad con el ministro de Trabajo e Inmigración, don Celestino Corbacho. La mayor parte de ustedes conocen bien a este político de larga trayectoria, forjado en las lides municipales en Cataluña, un hombre de orígenes humildes que conoce muy bien lo que es ser emigrante, que sabe de las dificultades de adaptarse, de ser comprendido, de alcanzar una oportunidad en una tierra distinta a aquella en la que nació, Extremadura. Un hombre agradecido a Cataluña y a las gentes que le acogieron. Un hombre absolutamente comprometido con sus ideas y con la misión que le ha encomendado el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Seguramente, don Celestino Corbacho es el político menos envidiado en estos momentos. Es verdad que le ha correspondido ejercer una responsabilidad muy delicada en una situación extremadamente difícil, inabarcable, que requiere el esfuerzo de todos. Pero también es cierto que por su temple, su honradez y su dedicación a esta tarea se ha ganado el respeto de los ciudadanos. Para el Foro de la Nueva Sociedad es un gran honor recibir hoy al ministro de Trabajo e Inmigración. Querido amigo, la tribuna es suya. Bien, buenos días, ministro, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer al Foro de Nueva Sociedad la oportunidad de poder trasladarles algunas reflexiones sobre el momento actual, así como las líneas y propuestas por las que discurrirán las actuaciones a desarrollar en los próximos meses por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que tengo el honor de dirigir. Agradecer también a José Luis Rodríguez su amable presentación y de antemano ya también a don Antonio San José por la moderación que al final hará en el coloquio. Y a todos ustedes por su presencia. Como todos ustedes conocen, en el último año y medio hemos vivido la génesis y el desarrollo de una crisis internacional de un calado desconocido de hace más de 80 años. Una crisis histórica que ha supuesto el brusco final de un ciclo expansivo de la economía que algunos analistas llegaron a considerar que no finalizaría nunca, pero que además ha provocado el replanteamiento de cuestiones esenciales del modelo de crecimiento y desarrollo de las economías occidentales. Ha representado el fin de un modelo productivo basado en la primacía del sector financiero sobre la economía real. Un modelo que ha facilitado comportamientos especulativos y que estaba en algunos casos muy alejado de las necesidades de las ciudadanas y de los ciudadanos. Por tanto, la primera lección de esta crisis es que el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad no puede basarse en propuestas provenientes de un modelo que nos ha traído estas consecuencias, que incluso está en revisión en aquellos países en los que se desarrolló con mayor intensidad, como es el caso de Estados Unidos. Ese modelo, que no hemos sabido cambiar a tiempo, se ha derrumbado hace un año y medio con consecuencias muy negativas sobre las economías occidentales y, por supuesto, sobre la nuestra, con unas consecuencias de especial relevancia por sus repercusiones sociales y humanas. La pérdida de empleos, con el consecuente aumento del paro y la pérdida del tejido productivo. En nuestro caso, además, por causas endógenas, este problema ha adquirido en esta crisis mayores dimensiones que en los países de nuestro entorno. En el último año y medio se han perdido 1,5 millones de puestos de trabajo y la tasa de paro ha aumentado hasta el 17,9%. Un fenómeno de tal intensidad solo se explica por la confluencia de 3 factores extraordinarios:
En primer lugar, la existencia de situaciones poco eficientes de carácter estructural en el ámbito del mercado laboral, algunas de las cuales me referiré más adelante, que hacen que nuestro país tradicionalmente amplifique el impacto del ciclo económico sobre el empleo. En etapas de crecimiento creamos más empleo y el paro se reduce más rápido, como sucedió en la última década. Pero en épocas de crisis se destruye más empleo y el empleo se incrementa en mayor medida que en la mayoría de países de la Unión Europea, como está sucediendo ahora. Además, en buena medida, explican también por qué nuestra tasa de paro ha sido tradicionalmente más elevada que la media de la Unión Europea, incluso en épocas de fuerte crecimiento económico y del empleo. Si observamos los datos de dos de esos años de mayor crecimiento, veremos como, por ejemplo, en el año 2000 teníamos una tasa media de paro cercana al 14% y casi 2 millones de parados registrados. Y ya en el año 2005, con una tasa de paro media del 9,2, teníamos algo más también de 2 millones de parados registrados. En segundo lugar, el crecimiento extraordinario de la población activa, que hasta el último trimestre ha registrado un ritmo más propio de épocas de expansión que de crisis. El crecimiento de la población activa no es la causa de nuestro paro. En sí mismo es un hecho positivo, ya que aumenta la capacidad de generar recursos y riquezas del país e implica a más personas en su desarrollo. Pero en épocas en las que la economía genera poco empleo, el mercado laboral no es capaz de absorber este incremento de población activa. Entre el periodo comprendido entre el año 2004 y 2008, más de 3 millones de personas se incorporaron como población activa, algo extraordinario en el contexto europeo. En el año 2008 creció más que Italia, Alemania y Francia juntas y representó el 40% del crecimiento de la población activa en la eurozona. Y, en tercer lugar, el desplome de la construcción. Un sector que creó mucho empleo en la etapa de crecimiento porque es muy intensivo en la creación de empleo, pero que lo ha destruido ahora con mucha rapidez. Del total de empleos perdidos en el último año y medio, prácticamente la mitad se debe directamente a la construcción, 770.000 empleos. Y a ello hay que añadir el empleo perdido de la industria y servicios asociados a esta actividad. Hasta aquí un análisis sintético de cómo hemos llegado a esta situación en materia de empleo. La siguiente cuestión que debemos contestar creo que debe de ser cuál es el contexto actual en el que se van a enmarcar las políticas actuales y futuras. La situación ha cambiado de forma decisiva con relación a la existente hace tan solo un año. Como todos ustedes recordarán, en aquel momento lo fundamental era atajar la grave crisis del sistema financiero que amenazaba con colapsar la economía de todos los países desarrollados. Ahora, cuando este problema se ha minimizado, lo esencial es reactivar las economías y paliar los efectos de la crisis sobre las familias y las empresas. El escenario y las expectativas tampoco son iguales. Si hace un año todas las noticias que se iban conociendo día a día eran negativas porque la crisis estaba en su fase central, ahora cada vez son más las noticias favorables que apuntan a una mejora generalizada de la situación económica internacional y también de nuestro país. En materia económica, el descenso de los tipos de interés ha aliviado el pago de las hipotecas para las familias. Los precios se mantienen moderados, pero sin riesgo de deflación. Las ventas de algunos bienes, como los automóviles, apuntan signos de mejora. O el consumo de energía eléctrica también es otro dato positivo, por no hacer referencia también a la evolución de los mercados bursátiles. Algunas economías centrales de nuestro entorno comienzan a dar signos de dinamismo, como es el caso de Francia y Alemania, que han tenido ligeros crecimientos en el último trimestre. O los Estados Unidos, donde hace una semana el presidente de la Reserva Federal alemana declaró que la recesión ya había pasado. Esto empieza a ser una constatación de analistas de todo signo y por los organismos internacionales. En nuestro país, la confianza de los consumidores aumenta de forma sostenida mes tras mes y se situó en agosto en un nivel equivalente al existente antes del comienzo de la crisis. Es decir, que los ciudadanos ya perciben esos síntomas de mejora, algo que anticipa siempre las recuperaciones, y hay que decir que esta mejora del contexto económico también se percibe moderadamente en materia de empleo.
Desde el mes de mayo se observa una clara tendencia de mejora en las estadísticas del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social. Entre los meses de enero a abril de este año se incrementó el número de parados registrados en 515.000 personas, con un total de paro registrado de 3.644.880 al día 30 de abril de este año. Sin embargo, entre los meses de mayo a agosto de este año, el número de parados registrados se ha reducido en 15.800 personas y un total de 3.629.080 personas registradas a 31 de agosto. Todo ello permite hablar de una atenuación de los efectos de la crisis sobre el empleo. ¿Quiere esto decir que se han acabado las dificultades y que estamos ya superando la crisis económica más grave que han sufrido las economías desarrolladas en este siglo? En absoluto. Y en los próximos meses debemos ser conscientes de que seguirá aumentando el paro, pero no porque empeore necesariamente nuestra situación económica y laboral, sino porque son meses cuyas particularidades productivas estacionales hacen que siempre sea así, incluso en épocas de expansión y en épocas de crecimiento. Y que en el contexto actual de crisis económica, estos últimos meses del año son más vulnerables y por ello probablemente el incremento del número de parados registrados pueda ser superior al que se produce o se produciría habitualmente por razones estacionales. Desde un análisis riguroso, lo importante será comprobar si se consolida el cambio de tendencia apuntado en los últimos meses para que el próximo año, cuando el consumo y la inversión se reanimen, comience a crecer la economía. Pero para ello nuestro patrón productivo debe cambiar. No es posible insistir en un modelo obsoleto que ha puesto de manifiesto sus importantes debilidades y los riesgos que ofrece para el desarrollo sostenible de nuestro país. España no puede basar el futuro de su bienestar en un modelo de crecimiento que funciona como una montaña rusa. Fuertes aumentos del PIB en época de bonanza y caídas verticales en épocas de dificultades económicas. Si queremos que la economía española sea una economía más competitiva en el largo plazo y más sostenible en un contexto económico globalizado, tenemos que modificar cuestiones estructurales de nuestro sistema productivo y de nuestros mercados. Habrá que analizar todos los factores que influyen en la competitividad de las empresas y abordar reformas precisas y profundizar en las que ya se han comenzado. Todos coincidimos en que hemos de apostar por un patrón de crecimiento que se base en la innovación, el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la producción de valor añadido. Aquí no hay discusión. Pero lo que es evidente es que en el contexto competitivo internacional nos sitúa en el bloque de países desarrollados que deben elevar su competitividad a través de unos bienes y servicios de más calidad y de unos procesos más eficientes. Hemos de impulsar actividades de alto valor añadido y procesos productivos sostenibles con capacidad de generar más empleos y avanzar en la línea de lo que sean de mayor calidad. Un empleo más estable basado en una mejor formación y capacitación. Para ello será preciso analizar y reflexionar sobre el funcionamiento actual de algunas figuras del mercado laboral y, en caso de creerlo conveniente, plantear cambios necesarios, porque habrá que intentar mejorar su funcionamiento y reorientar aquellas cuestiones que hacen que tradicionalmente nuestra tasa de paro sea superior a la media de la Unión Europea y que en épocas de crisis se destruya más empleo. Todas estas cuestiones determinan un importante campo de actuación para futuras reformas y será preciso, por tanto, abordar la reflexión si queremos hacer nuestra economía más fuerte mediante el diálogo y la concertación. Las reformas deben plantearse con la intención de mejorar la competitividad de las empresas y la mejora de las condiciones de trabajadores y trabajadoras. Esa es la voluntad que me mueve al plantear las 4 actuaciones a las que me voy a referir a continuación. La temporalidad, la contratación a tiempo parcial, las bonificaciones a la contratación y el impulso a la formación profesional con 2 líneas transversales prioritarias de actuación hacia 2 colectivos como son los parados de larga duración y los jóvenes. Primero, la temporalidad.
es uno de los grandes problemas del mercado laboral español y es también una de las causas que hacen que nuestro desempleo aumente más rápidamente en épocas de crisis como la actual. La extrema flexibilidad de ajuste de este tipo de contratos, de rescisión rápida y barata, provoca que no se utilicen otras vías de ajuste interno en las empresas mucho menos traumáticas como sucede en otros países europeos. Es decir, los ajustes en muchos países europeos no se hacen solo sobre las plantillas, sino que se hacen, por ejemplo, reduciendo horarios. Lo cierto es que nuestra tasa de temporalidad es una anomalía en el contexto europeo que perdura desde hace más de 20 años y que no se ha superado con ninguna de las reformas laborales llevadas a cabo desde entonces por ningún gobierno. Porque aunque la tasa de temporalidad se ha reducido hasta situarse actualmente en el 25,2, algo que no ocurría desde 1989, el efecto se debe sobre todo a la pérdida de empleo temporal y no a una recomposición favorable del stock existente. En segundo lugar, otra cuestión llamativa en el análisis comparado de nuestro mercado laboral es la reducida utilización del contrato a tiempo parcial, que requiere, desde mi punto de vista, de una reflexión tranquila y serena. En nuestro país, solo el 12% de los asalariados trabaja a tiempo parcial, mientras que la media de la zona euro es del 20%. En Francia, el 17%, en el Reino Unido, el 25% y en Alemania, el 26%. Por no hablar del caso holandés, que supera ampliamente el 40% de los asalariados. Por supuesto que no se trata de una fórmula mágica para acabar con la crisis y acabar con el paro, pero sí puede ser una fórmula con la que con las condiciones de calidad adecuadas puede resultar una vía de empleo muy útil, como sucede en Europa. Para ello, el tiempo parcial debería constituirse en una figura atractiva tanto para empresarios como para trabajadores, voluntaria, plena de derechos y estable. En tercer lugar, las bonificaciones. Esta es una de las cuestiones del ámbito del mercado laboral que cabría revisar. El actual sistema de bonificaciones a la contratación. La base de este sistema tiene su origen en el Acuerdo de la Mejora del Crecimiento y el Empleo en el año 2006, al que se le puede atribuir el mérito de haber producido en su momento una clara incidencia favorable sobre la temporalidad. Sin embargo, el momento económico ha cambiado radicalmente desde entonces, sin que los incentivos se hayan adaptado de igual manera. Lo que hace 3 años pudo ser adecuado y producir razonables resultados, ahora parece reclamar una adaptación en cuanto a objetivos e instrumentos. Creo que no debemos eludir esta reflexión en este momento, porque se trata de buscar el aprovechamiento más eficiente de una dotación de recursos públicos muy importante. Y, en cuarto lugar, la formación profesional. Constituye una pieza clave para el impulso de un nuevo modelo de crecimiento económico más sostenible, basado en el conocimiento y la innovación. Uno de los principales retos que tenemos como país es que los trabajadores adquieran competencias profesionales que permitan hacer frente a los desafíos económicos actuales y futuros. Como ustedes conocen, en España se ha dado un salto muy importante en cuanto al número de titulaciones superiores en algo más de 2 décadas. Pero este crecimiento no se ha producido en las titulaciones de grado medio de la formación profesional, algo que tanto el ministro de Educación y yo mismo no solamente compartimos, sino que entendemos que ese es el reto y la dirección y el camino en el que deben trabajar nuestros 2 ministerios. Algo que nuestro mercado, por tanto, necesita, la formación profesional. En la dirección de alcanzar el objetivo de equilibrar esta situación, como les decía, el Gobierno aprobó en su momento la hoja de ruta para la formación profesional. En ella se recogen los principios que deben presidir el sistema de formación profesional, así como las líneas estratégicas de actuación en esta materia. La hoja de ruta apuesta, entre otros objetivos, por un modelo de formación continuada para el empleo a lo largo de la vida profesional. Un breve comentario. Es decir, ya no sirve en la sociedad que estamos, y mucho menos en el futuro, de ir a un lugar, aprender algo y con ello quedarte durante toda la vida. Debemos aprender a aprender y, por lo tanto, a aprender permanentemente durante toda la vida.
e incluso durante la vida laboral, muchos cambiarán dentro de la propia empresa y de empresa e incluso de sector. Y ahí hay que enfocar el futuro de nuestra educación, que no me corresponde a mí, pero sí de la formación profesional. Otras dos características debe ser la flexibilidad y la adaptabilidad de este modelo. Flexibilidad en las acciones a realizar hacia las necesidades de los diferentes sectores productivos y adaptabilidad a los cambios económicos, tecnológicos y sociales, porque necesitamos incrementar los niveles de competencia profesional de los trabajadores, tanto para su mantenimiento y tránsito por el empleo como para su proyección profesional. Esta cuestión es clave para mejorar la competitividad de las empresas e impulso para el necesario cambio de modelo productivo. Y para todo ello será necesario que todos los actores implicados, Gobierno, comunidades autónomas, Fundación Tripartita y agentes sociales, acentuemos la colaboración. Y como les he anticipado, y como línea transversal de trabajo del Gobierno y de este Ministerio, tenemos la firme voluntad de intensificar las actuaciones en torno a dos colectivos de personas afectadas especialmente por el desempleo y que necesitan de una atención especial y singular: los parados de larga duración y los jóvenes. Para estos dos colectivos pretendemos iniciar un diálogo con los agentes sociales para encontrar nuevas iniciativas y nuevos proyectos. Además de los dos colectivos citados, otro que también sufre de manera especial las consecuencias de la crisis económica es el de los trabajadores autónomos. Con las organizaciones representativas de este sector, el Gobierno está desarrollando el Estatuto del Trabajador Autónomo, que incorpora una de las reivindicaciones históricas de este colectivo, como es la prestación por cese de actividad, la regulación de la cual confío poder llevar al Parlamento antes de final de año. Además de las líneas apuntadas, me gustaría resaltar otra cuestión importante. Un gran sector de la sociedad coincide en que el cambio de modelo productivo es la clave para nuestro futuro, pero el Gobierno, además de afrontar los retos de futuro, está actuando frente a las necesidades del presente. Mi colega sueco lo describía en una ocasión muy gráficamente. Debemos evitar que el enfermo, nuestra economía, se nos muera en la mesa de operaciones. Por ello, el Gobierno adoptó desde el primer momento de esta legislatura un conjunto de medidas enmarcadas en el Plan E. Medidas de ayuda al sistema financiero, porque si se hundía el sistema financiero, con él se hundía la economía. Medidas para aliviar las cargas a las familias y a las empresas, facilitando créditos a través del ICO, medidas para generar empleo inmediato, como es el Fondo de Inversión Local, que a día de hoy ha posibilitado la contratación de más de 417.000 personas y ha posibilitado también la posibilidad y ha dado la posibilidad de que 14.000 empresas estén trabajando a través de este fondo. Y medidas para extender la red de protección social. El segundo apartado que quiero desarrollar es el de seguridad social. Y me gustaría aprovechar la oportunidad que me brinda este foro, para poner en valor una vez más la solidez de nuestro sistema de seguridad social y eliminar sombras de dudas sobre su situación de presente y futuro próximo. Y permítame centrar la atención en dos puntos fundamentales. El primero es la actual situación económico-financiera de la seguridad social. Es obvio que la crisis ha tenido y tiene un impacto en las cuentas de la seguridad social como consecuencia de la caída de la actividad y el incremento del desempleo. Pero la situación financiera de la seguridad social sigue siendo buena. Y hay datos objetivos que así lo acreditan. Los últimos datos de ejecución presupuestaria hasta 31 de julio arrojan un resultado positivo de más de 8.600 millones de euros, lo cual nos sitúa en una previsión de superávit en las cuentas de la Seguridad Social para el año 2009. Hay que recordar que la Seguridad Social no tiene ningún crédito pendiente, pues los que existían en el 2004 fueron amortizados a lo largo de la pasada legislatura. Y, sobre todo, creo que es importante poner en valor que el Fondo de Reserva, popularmente conocido como la hucha de las pensiones, acumula más de 59.700 millones de euros. Un segundo dato que revela la fortaleza del sistema es el número de afiliados. A pesar de la dureza de la crisis, el número de afiliados se mantiene en más de 750.000 por encima de los existentes en marzo del año 2004. Y, en tercer lugar, la fortaleza del sistema de seguridad social
también queda acreditada por datos relacionados con la evolución del gasto en prestaciones, en especial en pensiones. De un lado, el número de altas de pensionistas se ha estabilizado, pese al contexto de crisis. Y, por otro, la edad media de jubilación mantiene su tendencia ascendente y se sitúa actualmente en 63 años con 10 meses, gracias al descenso de las jubilaciones anticipadas. Además, el gasto en incapacidad temporal ha pasado de crecer un 14% en 2004 a reducirse en más de 11% el presente año. Quisiera hacer brevemente una mención a los retos de futuro que afronta nuestro sistema de seguridad social. El principal desafío al que se enfrenta en las próximas décadas el sistema español de pensiones, al igual que el resto de países de nuestro entorno, es el envejecimiento de la población. Es evidente que en los próximos años será necesario adoptar reformas que permitan adaptar nuestro sistema de pensiones a una realidad social y demográfica previsiblemente distinta. Y, como les decía, el Gobierno ha impulsado los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, que deben plasmarse en un nuevo acuerdo que siente las líneas de actuación para los próximos años, con dos objetivos principales: garantizar la sostenibilidad del sistema de la seguridad social y mejorar la cobertura de sus beneficiarios, en especial de los pensionistas. Quiero finalizar este apartado poniendo el énfasis en el mensaje de que las pensiones están plenamente garantizadas y que, por tanto, hay que evitar alarmismos injustificados. Pero es evidente que España tiene que abordar reformas en su sistema de seguridad social. Y para ello confío en que desde el Pacto de Toledo se alcancen los acuerdos desde una visión de largo alcance. Hago una llamada a la responsabilidad de aquellos dirigentes políticos que pretenden utilizar las pensiones como un arma arrojadiza o como elemento de confrontación partidista y que solo crean incertidumbre con declaraciones como las que hemos escuchado recientemente. Es indudable que las dificultades financieras de los países imponen unas restricciones en los márgenes de gasto que no podemos obviar. Pero el coste de la crisis no puede trasladarse a la parte de la población más débil, a aquellos que necesitan mayor apoyo de las políticas públicas. Eso sería injusto socialmente e ineficiente económicamente. Por eso, ahora, cuando más necesario resulta el fortalecimiento del estado de bienestar que hemos desarrollado durante años como parte de lo que se ha denominado el modelo social europeo. Este Gobierno está convencido de que es posible conjugar el desarrollo del nuevo modelo productivo con la austeridad presupuestaria que requiere la crisis y con el fortalecimiento de las partidas esenciales de las políticas sociales. Y esta estrategia se plasmará en primera instancia en los próximos presupuestos generales del Estado para el año 2010. En este contexto es en el que se explica la nueva prestación de 421 euros para desempleados que hayan agotado su prestación. Creo sinceramente que este esfuerzo de solidaridad es una necesidad y una obligación moral para un país desarrollado como el nuestro. A continuación, quisiera exponer brevemente el trabajo de este Ministerio en el ámbito de inmigración. Primero, con una referencia al programa de retorno voluntario para trabajadores desempleados extracomunitarios. Este programa, que entró en vigor el pasado 12 de noviembre del año 2008, fue diseñado con el fin de ampliar el ámbito de derechos y oportunidades de los trabajadores inmigrantes, con el objetivo de potenciar la inmigración circular. Hoy, transcurridos 10 meses desde su entrada en vigor, podemos afirmar que está cumpliendo con los objetivos propuestos. Pero lo más relevante, sin duda, es la tramitación del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende crear un marco adecuado para el desarrollo de una política migratoria sostenible, integral e integradora, la política que nuestro país necesita ahora y en los próximos años, desde una máxima que les indiqué en este mismo foro hace algo más de un año. La inmigración ha de ser legal, ordenada, regular y vinculada a las necesidades del mercado de trabajo, y en coordinación con las políticas europeas sobre esta materia. Esta reforma, la de la ley, pretende dar respuesta a 3 aspectos concretos: adaptar la ley vigente a las sentencias del Constitucional en materia de derechos fundamentales, transponer diversas directivas europeas sobre inmigración pendientes
y adaptar el marco normativo a la nueva realidad migratoria en España, pasando de una ley de extranjería a una ley de inmigración. Un proyecto de ley en plena consonancia con el Pacto Europeo para la Inmigración y el Asilo, que, como ya conocen, ha sido impulsado por Francia, Alemania y España. El pacto tiene como objetivo una política común de gobernación del fenómeno desde una clara apuesta por la legalidad y la regularidad de los flujos migratorios y por su vinculación con las necesidades del mercado laboral, que favorece la integración y el ejercicio de derechos y deberes. En definitiva, este nuevo marco normativo, coherente con la legislación europea y con nuestra Constitución, servirá para consolidar un escenario estable de seguridad jurídica y para abordar la gobernación de la inmigración en los próximos años. El Gobierno no pretende utilizar esta reforma con fines partidistas ni como un instrumento cortoplacista. Esta es una materia de Estado que requiere acuerdos de largo alcance, desde la centralidad y la responsabilidad, algo que no es posible con posiciones buenistas de papeles para todos, ni tampoco con intentar utilizar la inmigración como instrumento para desgastar al adversario político. Posiciones que hemos visto estos últimos días. Y además tenemos una gran oportunidad en la tramitación de la ley para hacerlo posible. Un elemento también de la política sobre inmigración que el Gobierno quiere impulsar es la situación de los menores no acompañados. Una problemática cuyo debate hay que situar en clave europea y que durante la presidencia española el Gobierno quiere situar en el programa de Estocolmo. El Gobierno está convencido de que todos estos cambios productivos y sociales deben realizarse con el máximo consenso posible en lo político y en lo social. Es, por tanto, una tarea colectiva. Por ello es esencial fortalecer el diálogo con todos los ámbitos político, territorial y social. En la actualidad no es posible desarrollar en nuestro país una estrategia sin la coordinación de todas las administraciones y el apoyo mayoritario de la sociedad. Por eso, desde el Gobierno vamos a seguir apostando por el diálogo. En especial, quiero reafirmar nuestra confianza en el diálogo social como motor de los avances sociolaborales en nuestro país. Pero pidámosle al diálogo social aquello que puede ofrecer para evitar episodios de frustración. El diálogo social significa acuerdo y, por tanto, requiere que las posiciones de todas las partes puedan verse reflejadas en el acuerdo final y para ello es necesario que todos sepamos ajustar nuestras propuestas y objetivos. Soy consciente de que la experiencia más reciente, en la que no se ha logrado alcanzar un acuerdo tripartito sobre algunas cuestiones dirigidas a reforzar la protección social y reducir los costes de las empresas, está siendo utilizada por muchos para desacreditar la concertación social o poner en duda sus beneficios. Esta es una actitud poco responsable, que en nada ayuda al objetivo común de salir de la crisis cuanto antes, porque un factor clave para salir de la crisis es la confianza. Y para generarla es imprescindible que los ciudadanos perciban que para realizar esta tarea de futuro existe un esfuerzo conjunto de todos quienes tenemos responsabilidades colectivas. En este sentido, les quiero hacer una consideración. Hemos de ir al diálogo social, pero lo importante, como les decía antes, es llegar a un punto medio en el que todas las partes han de dejar algún elemento en el camino para que el acuerdo final sea fruto de la aportación de todos. Y por ello, todas las partes hemos de poner la máxima voluntad para avanzar. Termino ya. Si partimos de una obviedad, que es que la creación de ocupación únicamente es posible cuando la economía crece, entre todos, administraciones, emprendedores, empresarios y trabajadores, hemos de crear las condiciones para crecer. Necesitamos, pues, confianza y necesitamos sumar esfuerzo, desde el realismo y sin catastrofismo. Es hora de mirar más allá de la crisis, porque después de la crisis las cosas serán diferentes. Habrá un antes y un después, y ello no quiere decir necesariamente que el futuro sea peor. Y ese futuro ha de ser una economía más sostenible y más innovadora. Nuestra sociedad tiene fortalezas necesarias, las fortalezas necesarias para afrontar el reto de superar la situación actual y dotarnos de un nuevo modelo de crecimiento capaz de generar riqueza, ocupación y cohesión social. Rediseñando el futuro y sin miedo a los cambios. Unos cambios necesarios para ganar en competitividad de nuestros productos y servicios, mejorar la internacionalización de nuestras empresas y avanzar en la cohesión social.
Esa es la voluntad que me mueve al plantear algunas de las actuaciones que les he detallado en mi intervención. Y para que se me entienda bien, voy a parafrasear al poeta Machado. Hablo de reformas, en el buen sentido de la palabra, porque de esta crisis saldremos, nosotros y el resto de los países desarrollados. Pero todos debemos hacer bien las cosas, ya que los países de la OCDE, además de ser nuestros socios, son a la vez nuestros principales competidores. Y finalmente quisiera trasladarles una reflexión. Venimos de un modelo económico reciente donde ha primado el deseo de riqueza rápida sobre la cultura del esfuerzo. Y para encarar el futuro no basta únicamente un nuevo modelo de crecimiento, sino que hacen falta valores y actitudes, como el trabajo, el esfuerzo y el espíritu de superación. Gracias por su atención y ahora me pongo a disposición de todos ustedes para las preguntas que deseen realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. El moderador del coloquio hoy nuevamente será don Antonio San José, director del programa Cara a Cara de CNN Plus. Gracias, José Luis. Gracias, ministro. Muy buenos días a todos. Se pone a disposición el ministro de los asistentes al desayuno. Realmente hay muchísimas preguntas y le voy a rogar, ministro, que sea lo más breve posible en las respuestas para que puedan entrar el mayor número de ellas, aunque ya también pido disculpas de antemano por las que van a quedarse fuera por cuestiones simplemente de tiempo. Está en este desayuno, escuchando atentamente lo que ha dicho el presidente de la COE, don Gerardo Díaz Farrán. ¿Echa en falta, ministro, la presencia de representantes sindicales en este desayuno? No, en absoluto. Es decir, no han podido venir y cada uno de nosotros y también de los propios dirigentes sindicales tienen agendas muy complejas. Me consta, además, que están participando en otras actividades y yo, como ministro, pues además aspiro, como no puede ser de otra manera, a tener una relación cordial, correcta, con todos los que representan los agentes sociales desde la independencia de quien pertenece al Gobierno, que la obligación que tiene es gobernar. Ministro, las malas noticias cuanto antes. ¿Tiene alguna previsión su departamento acerca de cuál será el número de parados que alcanzaremos en el momento peor del desempleo en España? Bien, lo he dicho en mi intervención, creo que estos meses que vienen, históricamente, si recurrimos a las series históricas, veremos que son meses en los que incluso en época de crecimiento económico el empleo suele crecer. Las razones de este año son diferentes de otros años y, por lo tanto, es presumible que durante estos meses pueda seguir creciendo el paro. El cuadro que tenemos ahora situaba el paro en el 18,9%, en su fase más alta, y en estos próximos meses creemos que se va a incrementar el paro, pero que no lo va a hacer con la dureza y la velocidad que lo hizo el trimestre del año pasado. En cuanto a la economía sumergida, ¿tienen algún tipo de dato acerca de qué peso tiene en este momento? Yo creo que no hay ningún dato, porque es sumergida. Y lo digo de verdad, es decir, porque es que es muy difícil. ¿Alguna estimación? Sí, una estimación. La única estimación que hay es de una organización internacional, me parece que era, no sé si de un banco internacional, hace unos cuantos años que se estimó que en España podía rondar al 20% la economía sumergida, pero es un dato que tiene la fiabilidad que le queramos dar. Ahora, yo creo que sí podemos convenir todos en una cosa. Parece que en tiempos de crisis es el tiempo más propicio para que la economía sumergida pueda crecer, es decir, sobre todo porque las condiciones de falta de trabajo hace que cualquier persona esté en condiciones de aceptar cualquier oferta, aunque sea en la economía sumergida. En virtud de ello, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues primero, a partir de un principio de confianza, es decir, porque es que aquí somos muy dados a poner en valor siempre lo negativo, es decir, yo quiero poner en valor lo positivo. La gran mayoría de los empresarios de este país, es decir, todas sus empresas la tienen en la economía legalizada y, por lo tanto, todos sus trabajadores están legalmente trabajando. Ese es el mayor valor. Coexiste otro porcentaje. Hemos incrementado las inspecciones, no universalmente, sino en determinados sectores, para evitar precisamente el incremento de la economía sumergida. Decía ayer la ministra Salgado, su colega de gabinete, que la subida de impuestos va a afectar a los trabajadores, les va a afectar para bien, decía. ¿Nos puede adelantar algo acerca de cómo va a afectar o hay que esperar al próximo sábado al Consejo de Ministros? No, yo creo que hay que esperar al próximo sábado porque... ¿Usted lo sabe ya, por cierto?
Yo sé lo que sé, pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. No, pero como no se ha celebrado el Consejo todavía... No, como no se ha celebrado, por lo tanto, todavía no lo sé. ¿Pero lo sabe o no lo sabe? Lo que decidirá el Consejo de Ministros. Yo sé lo que sé, pero en deliberaciones del Consejo de Ministros, que, le repito, son secretas y, por lo tanto, no puedo revelar. Bueno, MV Gómez, del País, le dice: ¿cree que el enfrentamiento del Gobierno con la patronal es lo mejor para recuperar el diálogo social? No, yo creo que aquí tenemos todos que hacer un esfuerzo, ¿no? Yo creo que todos, es decir, y mirar hacia adelante, más que mirar hacia detrás. En un contexto como el que tenemos, desde el punto de vista de una crisis tan profunda, tan dura, y con una velocidad tan tremenda, yo creo que todas las organizaciones han tenido tensiones propias, internas, porque cada una de ellas ha visto esa parte de la dureza de la crisis pues en aquello que representa. La COE en la parte que representa, los sindicatos en la parte que representa, y a partir de ahí, digamos que el elemento tensión aparece con mayor contundencia, y a veces los desencuentros son más fáciles en épocas de dureza y de crisis que en las épocas de bonanza. Pues, quizás. Pero yo creo que, y por lo tanto, digamos que tenemos que circunscribir los episodios a ese contexto. Pero ahora debemos todos hacer un esfuerzo. Yo creo que coincidiremos todos que uno de los temas que afecta directamente a la crisis es la falta de confianza en el futuro de las ciudadanas y los ciudadanos. No de aquellos que han perdido el trabajo, sino incluso de aquellos que lo tienen. Y, por lo tanto, mensajes de confianza es muy importante. Y el nivel que debemos de poner todos para llegar a ese nivel de competencia tiene que estar por encima de lo inmediato. Y, en su consecuencia, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo creo que ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Pero, repito, aquí hay que dejar cosas en el camino. Uno no puede llegar nunca a una mesa, y no lo digo por nadie en particular, empezando por el Gobierno. Es decir, me pongo al Gobierno, porque así no, el Gobierno no puede llegar a una mesa, pretender que al llegar a aquella mesa y conseguirá todo lo que ha propuesto en ella. No, porque si no ya no es una mesa de concertación, ya no es una mesa de diálogo, será una mesa de comunicación. Por lo tanto, yo tengo confianza en el futuro y estoy convencido que vamos a hacer todos un ejercicio de responsabilidad para llegar a futuros acuerdos en ese marco de diálogo y concertación. Desde el diario El Economista le preguntan: ¿tiene previsto recortar la partida de políticas activas de empleo para los presupuestos del 2010, como ya lo hicieron en las cuentas de 2009? No. Iván Portillo, de 5 días: ¿incluye la nueva Ley de Economía Sostenible algún compromiso de creación de empleo? ¿Cuántos puestos de trabajo está previsto que cree esta norma en 2010? Hombre, si no hemos aprobado todavía la ley, es muy difícil saber ya cuáles son los beneficios que aporta. Mire, yo creo que la Ley de Economía Sostenible, lo he dicho en mi intervención, y yo creo que todos coincidimos, que venimos de un modelo anterior que ha generado enormes beneficios en muy corto espacio de tiempo. En este país la construcción pesaba en el PIB el 14% y en el empleo el 11%. Eso era el doble de lo que pasaba en el resto de Europa. Y cuando ustedes van ahora y analizan en España por qué hay regiones, por qué hay lugares territoriales que el paro está afectando menos que en otros, pues fíjense en el peso que tuvo allí la construcción. Galicia, Asturias, Euskadi, ¿por qué allí tuvo? ¿Por qué allá ha llegado más tarde el efecto? Porque allí ha llegado la crisis del ajuste de la industria y de la bajada del consumo. Pero cuando se van al Levante, cuando se van a otras zonas, verán que allí el impacto fue tremendo. Si convenimos, ahora quiero decir otra cosa muy importante, porque aquí somos de movimientos pendulares. Cuando la construcción se hacían 700.000 viviendas y todo el mundo ganaba mucho dinero en una semana, ese modelo a todos le iban bien. O a todos nos iban bien, me incluyo, a todos nos iban bien. Yo era alcalde también de una ciudad. Ahora aquí nadie quiere saber del modelo anterior. Y aquí no se salva ni el apuntador. Todos apostamos. Sector financiero, empresarios, administraciones, porque fue un modelo que generó mucha riqueza durante poco tiempo. Y ahora corremos un riesgo. Y es decir, ese es un modelo abominable en el que hay que olvidarse completamente de él. Pues ni una cosa ni la otra. Hay que resituar al sector de la construcción en el lugar que le corresponde, porque es un sector importante también para el desarrollo de la economía. No puede ser el sector de la economía, pero tiene que estar en la economía. Y yo creo que ahí hay una reflexión, no de decir la construcción no ha de volver, sino que la construcción tiene que volver a ese espacio
razonable que no ha de ser el que tuvo históricamente. Bien, antes de seguir con las preguntas, hay una matización que nos hace llegar a la mesa Francisco Baragaño, de Unión Sindical Obreras de Asturias. Dice, la USO también somos agentes sociales. Y está aquí el señor general de la USO de España, Julio Salazar. Pues queda dicho. Miguel Fernández, de Servimedia. La propuesta de subir las pensiones en general un 1% y las mínimas un 2%, ¿es negociable tras el rechazo sindical? Bueno, el Gobierno, evidentemente, ha hecho una propuesta todavía no se ha aprobado, estamos en esta fase hasta que no se aprueben los presupuestos, ese tema no quedará concretado, y la propuesta que hace el Gobierno es un 1% universal, un 1% para las pensiones mínimas, con lo cual estas pensiones subirían el 2%, y unas cantidades adicionales para aquellas que están por debajo de la mínima, con lo cual llegaría a una subida que se podría rondar en torno al 4%. Todo ello en una hipótesis de futuro en el que, sin duda, como todos ustedes saben, si por alguna circunstancia la inflación resultante final en el año 2010 fuera superior a aquella que el Gobierno ha previsto en la subida de las pensiones, pues actúa automáticamente el ajuste pertinente para ajustar la subida a la inflación resultante. Más preguntas, como les digo, hay muchísimas. Rosa María Sánchez, del Periódico de Cataluña. ¿Está el Gobierno dispuesto a retomar su propuesta inicial de rebaja de las cotizaciones sociales de 1,5 puntos? Yo creo que hay que partir, lo he dicho también en mi intervención, de un principio. No podemos de ninguna de las maneras poner en riesgo el sistema de nuestra seguridad social, porque más de 8 millones de personas hoy en este país depende su presente y su futuro y también tiene una incidencia muy importante en la economía de esas pensiones. Partamos de ese principio. Las cuentas de la Seguridad Social son claras y transparentes y, en su consecuencia, lo que hay que hacer es, en ese marco, ver exactamente la evolución de cómo resultan las cuentas. Si en el resultado de cómo evolucionen las cuentas puede haber ajustes, pues yo creo que el Gobierno no lo niega siempre que se mantenga ese principio. Ahora, creo también de que en la medida que tenemos el Pacto de Toledo abierto, parecería razonable que las recomendaciones a futuro en una dirección o en otra tuvieran que salir de ahí. En cualquier caso, lo que sí ya anticipo, señor Gerardo Díaz Ferrán aquí, es que lo que no será posible con las cuentas en la mano es atender la petición de rebajar 5 puntos de las cuotas de la Seguridad Social. Eso no es posible. No es porque a mí no me gustara como ministro, ojalá, pero no es posible desde el punto de vista financiero. Pero eso no agota el que sobre estas materias sigamos dialogando y sigamos hablando. Coinciden en preguntarle Rocío González de Getay y Aurelio Alonso Cortés de Expansión por el IVA. Si se aprueba la subida de impuestos indirectos como el IVA, el consumo se verá afectado a la baja, ya que es un impuesto que afecta fundamentalmente a las clases medias, un 30% de la población. ¿No afectará esto al mercado laboral retrasando la creación de empleo? Bueno, tendremos que esperar, y lo siento, no es porque no quiera responder, todo lo contrario, pero debemos esperar el sábado a que efectivamente el Ministerio de Economía y Hacienda concrete su propuesta para ver cuáles los impuestos que pueden resultar afectados a la baja o al alza, y en virtud de eso es cuando realmente podemos hacer un análisis de sus posibles repercusiones. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, dice al final, y entre los vaivenes de este verano, ¿quién manda en la economía española y en su planificación? El señor Zapatero, la señora Salgado, el señor Blanco, el señor Sebastián, don Cándido Méndez, el señor Díaz Ferrán, puntos suspensivos. Pues bien, yo creo que está claro, manda directamente quien tiene la responsabilidad para administrarla, que es la vicepresidenta segunda, y en última instancia manda en todo el Gobierno el presidente del Gobierno. ¿Van a ser ustedes rigurosos, si no implacables, en la ejecución de las deudas de empresas con la Seguridad Social y promoverán procedimientos contra las empresas que no ingresan las cuotas, las suyas, y las que retienen a sus empleados? ¿Es muy grave la situación de demora de impagados? ¿Van a establecer facilidades para el pago aplazado, lo que podría denominarse una moratoria? Sí, sin duda estamos en un momento difícil. El Gobierno es muy consciente de ello y la Seguridad Social también. Y, por lo tanto, quiere decir que atendemos perfectamente, debemos de atender a las moratorias que se puedan producir cuando realmente esa moratoria puede ejercer el beneficio
de ayudar a salvar la empresa y para que esa empresa y ese tejido productivo siga funcionando. Para ello, siempre mediante los convenios que tiene establecido la Seguridad Social, ello es posible. Sin duda, haciendo también un distingo entre lo que es la cuota empresarial y lo que es la cuota de los trabajadores. Es evidente que la cuota de los trabajadores debe de ser, por supuesto, tiene unas consideraciones diferentes. Pero, en cualquier caso, la Seguridad Social ha podido habilitar durante este año aplazamiento, como consecuencia también de un acuerdo que hicimos en el Parlamento de posponer las transferencias al fondo de reserva de los superávits que había en este propio ejercicio. El director de la agencia Servimedia, José Manuel González Huesa, le pregunta por las pensiones, ya se ha referido a ello, y también formula la siguiente cuestión. ¿Cuál es su previsión de número de afiliados a la Seguridad Social a final de este año? Bueno, yo creo que a finales de año estaremos en torno a los 18 millones, algo por encima, algo por debajo, porque fluctúa, depende de los meses y depende de las medias, pero creemos que la bajada, la brusca bajada que tuvo la Seguridad Social se produjo entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Fue en 6 meses una caída vertical prácticamente de la pérdida de casi 1 millón de afiliados. Después, incluso en el mes de agosto, este mes de agosto ha sido el mejor mes de agosto de la última serie de los últimos 8 años. Es el que menos pérdida de afiliados de la Seguridad Social ha habido. Pero en un contexto como el actual, solo que haya una pérdida de 2.000 afiliados no puede entenderse como positivo, aunque sea mejor que toda la serie histórica, porque digamos, llueve sobre mojado, ¿no? Actúa sobre un momento difícil. Por lo tanto, creo que nuestras previsiones estarán en torno, siempre bordeando los 18 millones y algo, o algo menos de los 18. Pero bueno, yo creo que sobre 18 millones. Silvia Rodríguez, de Televisión Española. Dice, las cifras definitivas del número de beneficiarios de la ayuda de los 420 euros las tendremos con los datos del paro. El último dato habla de 26.000 solicitudes. ¿No le parece, ministro, que es una cifra muy baja? Bueno, es la cifra. Están establecidas las condiciones para poderse acoger a ella. Y, por tanto, si hay 26.000 personas, pues quiere decir que es que hay 26.000 personas que tienen esa condición de que no reciben rentas por encima del 75% del salario mínimo interprofesional, que no tienen otros ingresos, que están en paro y, en su consecuencia, tienen esta renta. Si al final, yo creo que si son menos, yo creo que eso nos tenemos que alegrar. A ver si resulta que al final, si son menos, eso va a ser un problema. Porque lo que significaría es que, por suerte, España, la red social que tiene, es una red social amplia, que la gente recibe el impacto de la crisis, que pierde renta, que puede perder calidad de vida, pero no queda absolutamente desprotegida. Y esa red no la ha hecho el Gobierno, la ha hecho la sociedad durante muchos años. Y un dato, por ejemplo, que en España ha sido extraordinario, pues hace que, por ejemplo, hoy en día, por suerte, en las familias, antes una unidad familiar trabajaba uno y ahora trabajaban más. Y eso tiene mucho que ver también, pues, que incluso con la propia incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Quiero recordar que en la última década se han incorporado 4 millones de mujeres al mercado laboral. Por lo tanto, son los que son y, efectivamente, esperaremos a la semana que viene para ver cuál es el número exacto de personas que han solicitado esta renta de inserción, de formación e inserción. Israel García Juez, del diario Negocio, dice, Carlos Solchaga nos contaba ayer que el paro puede seguir creciendo aunque la actividad económica se recupere. ¿Comparte usted esta tesis? En caso de no hacerlo, le dice, ¿este es uno de los motivos por el que no cuentan con su talento y el de algunos de su generación? No, yo creo que Carlos Solchaga hace un análisis, muy razonable y muy sensato y muy serio. Y no hay una traslación inmediata, una mejora de la economía, no se traduce inmediatamente en una generación de empleo como el que a lo mejor ha destruido en un año. Y, por lo tanto, digamos que la economía empieza a crecer
Y lo que sí es verdad que una economía en crecimiento acaba teniendo unos efectos positivos sobre el empleo, pero no de una manera inmediata. Pero hay una condición sine qua non, no hay empleo si no hay crecimiento de la economía. Luego, entonces, la prioridad número uno es que la economía cambie el signo y empiece a crecer. Y luego, finalmente, nuestra economía sí que hay un tema que debemos asumir todo, es que si nosotros teníamos 2,5 millones de personas trabajando en el sector de la construcción, si ese sector ha caído en picado, si se han perdido 900.000 y de esos 900.000, 600.000 o 700.000 tienen una baja cualificación, y convenimos todos que hay que resituar el sector de la construcción, pero no a los niveles que tenía antes, quiere decir que esa reconversión será necesariamente más lenta que la que se puede dar en otros sectores de la propia economía. Por lo tanto, bien, yo creo, me quiero quedar con lo que, en todo caso, Carlos Solchagas dice, que además si lo dice es que es así y va a ser así, que es que él ya prevé cambios positivos en los signos de la economía, que eso es lo más importante. Muy bien, Carlos Solchagas, más presente en este desayuno. Isabel Vega, de Europa Press. ¿Qué opina, ministro, sobre el recurso presentado ante el Supremo por la Comunidad de Madrid contra el decreto que transfiere a ciertas regiones competencias sobre la gestión de permisos de trabajo? Dos cosas. Una, cada formación política, cada responsable tiene perfecto derecho, si considera, de recurrir al Tribunal Constitucional. Pero yo le pediría al Partido Popular que deje ya de seguir utilizando a Cataluña. Si sigue utilizando a Cataluña, le hace mal a España. Que no se equivoquen. Si cada vez que hay algún hecho que afecta a Cataluña se ha de utilizar políticamente para hacer un acto que desde Cataluña se vea como una agresión o incomprensión, el radicalismo en Cataluña seguirá creciendo también. Y bueno, yo creo que esa es una reflexión que el Partido Popular, que tiene vocación de ser gobierno algún día en este país, y de serlo no solo de la Comunidad de Madrid, sino de serlo de toda España, también Cataluña, debería de hacer. Creo, por lo tanto, que desde el punto de vista político, la señora Esperanza Aguirre creo que ha hecho algo que no está escrito en ninguna parte, pero que una comunidad autónoma no debería de hacer, que es recurrir un acuerdo del Consejo de Ministros hacia una comunidad autónoma y, en todo caso, si el argumento es que ese artículo está recurrido ya por su propio partido al Tribunal Constitucional, pues que espere la sentencia del Tribunal Constitucional. María Tejo, de Expansión, dice, ¿puede concretar qué tipo de reformas está dispuesto a respaldar el Gobierno? Pues las reformas, primero, todas las que tengan que ver con el cambio de modelo productivo, sin duda. Y aquellas otras reformas que tengan que ver pues, con otros elementos, como pueden ser el propio mercado laboral. En este caso, creemos que para que sean eficientes, para que sean eficaces, hay una condición que es buena que se dé, que es que se acuerden en el marco del diálogo social. Luis Losada, de Intereconomía, ¿qué calendario se propone para la reforma laboral que acaba de anunciar en este acto? Yo no he anunciado ninguna reforma laboral. En todo caso, la ventaja que hay es que, como está escrito, incluso como yo entendía que podía interpretarse, por eso he hecho una cita de Machado, que habla de reformas buenas. Y, concretamente, yo he hablado de reformas en un sentido amplio. Y la primera reforma que tiene que hacerse es la reforma de nuestro modelo productivo, nuestros cambios. Y luego debemos adaptar el conjunto de nuestras figuras a ese modelo y a esa dirección que queremos ir. Pero, en cualquier caso, acabo de contestar y vuelvo a responder que creo que las reformas que se han demostrado eficientes son aquellas que han tenido una concertación y han tenido un diálogo. Y como yo estoy plenamente convencido que volveremos a la senda del diálogo y de la concertación, ese será el espacio para ver cuál es el alcance de las futuras reformas. Elma Ros-Thomas, de Bloomberg. ¿Qué impacto tendrá el nuevo impuesto verde sobre los trabajos, sobre todo en el sector industrial? No sé qué impuesto es, porque todavía, que yo sepa, no se ha aprobado ningún impuesto verde. Y, por tanto, no puedo en estos momentos presumir qué impacto positivo o negativo tiene. En todo caso, debemos esperar a ver si hay alguno de impuesto de esta naturaleza.
El presidente de Coeval, Rafael Pla, dice: si han sido capaces los dos grandes partidos de lograr un pacto en el País Vasco, ¿serán capaces de lograr a nivel nacional uno por el empleo y la reforma laboral en esta legislatura? Sería deseable, pero en todo caso los pactos sobre determinadas materias dependen muchas veces más de quien está en la oposición de que quien está en el Gobierno, porque siempre que hay un pacto, el que está en la oposición llega a la conclusión que a quien va a favorecer más es a quien está en el Gobierno. Y, por lo tanto, se anuncian pactos, pero luego se crean las condiciones para que no sea. Yo no aprecio en el Partido Popular en estos momentos una voluntad de pacto ni una voluntad de acuerdo. No lo aprecio porque es un partido, y yo lo respeto, no podía ser de otra manera, se levanta por la mañana con la única obsesión de criticarlo absolutamente todo y se va a dormir por la noche simplemente pensando qué es lo que va a criticar al día siguiente. Hombre, los gobiernos no siempre las cosas las hacemos bien, es verdad. Pero, hombre, algunas cosas, pues a veces están bien. Y si no están bien, es decir, yo, por ejemplo, en el tema de impuestos, el PP está cada día con el tema de los impuestos. El tema de los impuestos, bueno, pues tendría que hacer un ejercicio. Decir concretamente qué impuestos bajaría y en qué cantidad. Porque, mire, en el presupuesto no admite muchas filosofías. Al final suma 100. Y usted tiene que decir, oiga, y rebajar los gastos. Pues diga usted de dónde. Dígalo. Porque es que hoy el gasto también ya es conocido y un partido que está en la oposición conoce el detalle del gasto que tiene el presupuesto. Por lo tanto, yo creo que, en definitiva, no hay tanto una voluntad de buscar consensos y acuerdos como una voluntad legítima, pero que en estos momentos no es la más adecuada, de intentar desgastar al máximo al Gobierno y llegar pues al Gobierno, no tanto por haber construido una auténtica alternativa que le genere la confianza a los ciudadanos, sino por la situación de carácter económico. Bueno, estamos terminando ya. Hay muchas preguntas, como les decía. Una de ellas se la dirige el presidente de FEDAP, Edwin Arroyo. FEDAP es la Federación de Asociación de Peruanos en España. Dice: ministro, ¿pasaremos del retorno voluntario al retorno obligatorio para los inmigrantes en paro si continúa la crisis? No, España ha decidido que el retorno, evidentemente, es un retorno voluntario, como una oportunidad que se le da a una persona que se encuentra en este país y que pueda tener expectativas de desarrollo en el suyo y quiera hacerlo. Quiero recordar que una persona inmigrada, extracomunitaria, que se quede en paro, no puede volver a su país, a no ser a riesgo de perder la prestación por desempleo, porque la condición que se establece en la ley es que esa persona no puede ausentarse del país si no es por un periodo de más de 15 días y con autorización previa. Por lo tanto, la oportunidad que se le da a esa persona es que si por algunas circunstancias esa persona aquí ya ha visto que se han agotado simplemente, porque esa persona, mire, los que hemos sido emigrantes sabemos un poquito de esto. Sabemos que cuando uno emigra lo hace con la clara voluntad de afianzarse y no retornar, y hay quien lo hace para hacer una transición pensando en que su objetivo final es el retorno. Y ha sucedido en España, de Alemania hacia España y de Cataluña hacia Andalucía o a otros lugares, y puede perfectamente suceder entre Ecuador y España. Y ese es el programa de retorno. En todo caso, en este país no vamos a echar a nadie por el hecho de ser inmigrante y mucho menos si está en paro. Eso no son ninguno de los dos elementos. Por lo tanto, el decreto de retorno es apoyo a una inmigración circular y en el marco de convenios internacionales. Está presente en este desayuno la presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis, Zahara R. Almeal. Dice: ¿cree usted, señor ministro, que el Gobierno español ha hecho lo suficiente para la integración total de las organizaciones de inmigrantes? Hombre, yo creo que estamos haciendo una política que pone el acento tanto en la ordenación como en la integración. Somos conscientes de que la inmigración, la gran mayoría de la inmigración que ha venido a España ha venido para quedarse. Recientemente tuve la oportunidad de estar con el presidente de Rumanía y yo le decía al presidente de Rumanía, el presidente de Rumanía me decía que Rumanía tiene unas expectativas de inversiones muy potentes y de una gran transformación y una mejora desde el punto de vista económico. Y él decía, yo espero que con esa situación de mejora económica de Rumanía muchos rumanos vuelvan. Y yo le decía, sí, volverán muchos, pero muchos ya se quedarán en España.
En Francia hay 150.000 españoles que no han vuelto y podrían haber vuelto. Por lo tanto, llega un momento en el que hay que pensar, y debemos de pensar como sociedad, que el grueso mayoritario de la gente que vino también para quedarse. Y ahí la política de integración es una política fundamental. Y los elementos de la integración pasan por la escuela, pasan por el barrio, pasan por la escalera y pasa por la proximidad. Y quien mejor puede hacer la política de integración es el Ayuntamiento y la comunidad autónoma. Y desde el Estado, ¿qué hacemos? Colaborar precisamente con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, a través de programas específicos. Y eso no es incompatible, esa visión de convivencia e integración no es incompatible a la vez con la otra visión de que el fenómeno de la inmigración tiene que ser legal y tiene y debe de ser ordenado. Bueno, estamos terminando, como les decía. Desde la mesa yo le ofrecería el micrófono, si lo desea, al presidente de la COE para que formule la última pregunta de este desayuno, don Gerardo Díaz Ferrán. Espero no poner en un compromiso, pero el micrófono lo tenemos preparado. Ahí lo tiene. Muchas gracias. Buenos días. No voy a hacer ninguna pregunta, solamente quiero decir al ministro que hay muchos temas que ha mencionado en su intervención que nos gustan, otros menos, pero ya tendremos tiempo de hablar de ellos. Solamente quiero hacer una aclaración, y es que desde COE nunca hemos pedido una rebaja de 5 puntos de las cuotas de la Seguridad Social. Hemos dicho que se podía bajar hasta 5 puntos, hemos explicado por qué creíamos que se podía hacer, pero sobre todo lo que sí hemos dicho es que en el resto de Europa la media de los países con los que tenemos que competir tienen unas cotizaciones que son 5 puntos por debajo de lo que pagan las empresas españolas, y que eso, evidentemente, pues es un impuesto que penaliza la creación de empleo y la competitividad de las empresas. Pero siempre hemos puesto encima de la mesa ir hacia esa meta, pero de una manera tranquila, pausada y flexible. Siempre hemos estado dispuestos a negociar como es lógico, y seguimos estando cómo llegamos a esa meta para que la competitividad de las empresas españolas por ahí no se vea mermada como está siendo en estos momentos. Y, en segundo lugar, ministro, sabes de sobra el firme compromiso de los empresarios españoles con este país, con la concertación, con el diálogo social, que desde luego va a seguir siendo así en el futuro, y tienes, por supuesto, todo nuestro compromiso, repito, para seguir en esas mesas de negociación en las que ya estamos de manera bilateral para poder recuperar el diálogo tripartito y para que lleguemos a acuerdos que, por nuestra parte, siempre será en un camino flexible para buscar un punto de encuentro que sirva para que este país, una vez que toquemos fondo, podamos salir de la crisis lo más rápidamente posible, que es lo que, desde luego, deseamos todos los empresarios y sé que todos los españoles. Recordar también que, además de 1,5 millones de parados, también han caído en este año y medio 300.000 pequeñas y medianas empresas, y que ha habido muchos empresarios que han perdido todo su patrimonio también. Todos estamos sufriendo la crisis. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos, yo creo que no hay ningún comentario a hacer. En todo caso, agradecer, sobre todo, yo creo que lo primero es una aclaración, siempre bienvenida. Y la segunda, evidentemente, yo creo que una reflexión del presidente de la COE que yo valoro positivamente, en el sentido de buscar, mirar hacia adelante y buscar más puntos de encuentro que desencuentro. No nos engañemos, el momento es muy complejo, el momento es difícil, y los momentos complejos y los difíciles, pues no siempre es posible acordarlo todo. Es decir, mire, yo les pondré un ejemplo muy breve. Yo no pude acordar el Real Decreto Ley que luego llevé a convalidar a las Cortes. No fue posible. Y yo mismo decía, pero si estas medidas no están mal, pero no fue posible. Hoy todos convenimos que lo que se contempló en aquel Real Decreto Ley ha sido un gran acierto, porque hemos cambiado la tónica de los ERES de extinción a los ERES de suspensión. Pero en cambio aquello no fue posible. En cambio yo creo que hoy estoy convencido que si esa misma propuesta la ponemos encima de la mesa, con una cierta perspectiva ya histórica, podríamos incluso convenir que eso no fue desacertado,
A lo mejor las otras 4 medidas del Gobierno sí lo eran, pero esa no fue desacertada, y a lo mejor lo que hay que hacer es trabajar en esa y probablemente dejar de trabajar menos a corto plazo en aquella que sabemos a priorísticamente que será muy complicada. Yo me quiero quedar con esa reflexión, se lo agradezco, y yo tengo claro una cosa, no le tenga a usted la menor duda, lo he dicho en mi intervención. Yo creo que en esta es una crisis que he dicho que ha afectado a los trabajadores y a las trabajadoras y al tejido productivo. Y al hablar del tejido productivo estoy hablando también de muchas personas que durante este periodo han visto afectada pues su empresa y con ella también su propio patrimonio. Y yo creo que el futuro lo tenemos que construir entre todos. Muy bien, pues así vamos a terminar este desayuno. Ministro, muchas gracias. En nombre de los patrocinadores del acto, Abertis y Fundación Abertis y de Nueva Economía Forum, agradecerles también su asistencia y desearles un buen día. Gracias. Muy bien.